Bien. Tengo una diapositiva con una imagen que es básicamente lo que quería representar. ¿Ven esta soga? No sé si se alcanza a ver bien el dibujito. ¿Sí? Hay una frase muy conocida de Spurgeon que dice: ambos, el que va, el misionero, y el que apoya desde casa, económica o espiritualmente, participan igualmente en la misión. Es un llamado a vivir en las misiones donde estés. ¿Sí? Nosotros, ¿por qué decimos que hacemos misiones? Porque para hacer misiones se necesita más de una persona. Se necesita un equipo, se necesita apoyo, se necesita estructura, pero sobre todas las cosas se necesita oración. Amén. Y nosotros podemos elegir, o más bien, ¿sí? Estamos en el lugar donde Dios nos puso, que puede ser del que sostiene la soga, ¿sí? Para el que va y lo sostiene, o podemos estar del otro lado, que somos los que necesitamos de esa soga para sostenernos. No importa de qué lado de la soga estés, estamos siendo parte de la misma misión. Por eso, cuando yo hacía el tironeo, sí es importante, porque no es fácil sostener la soga, ni es fácil sostenerse de esa soga. Y el tironeo viene y el forcejeo viene de un lado y viene del otro por diferentes cosas que pasan, ¿sí? Sin embargo, lo importante es no soltar. ¿Escuchó lo que dije? Lo importante es no soltar. Lo importante es seguir sosteniendo. Entonces, en base a esto, es que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros decimos el que baja al pozo, es por hablar de la persona que va hacia la dificultad, que va hacia la parte más difícil, ¿sí? Que es el que responde al llamado de ir. Hemos aprendido que misiones tienen diferentes pilares y uno de ellos es ir, el que responde al llamado a ir, a moverse tras una misión. En Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14, tenemos un texto muy conocido, hay una alabanza muy conocida, búsquelo, Romanos 10. En el versículo 14 dice, ¿lo encontró? Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo alguien irá a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Y rescatando el último versículo, ¿sí? Dice: ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los enviados? ¿Se necesitan dos partes o no? Son dos partes. ¿Cómo van a ir ¿Cómo van a escuchar, van a creer aquellos que nunca han escuchado el Evangelio si no hay quien vaya a contarle esa buena noticia? Pero ¿y cómo van a ir estas personas a contar la buena noticia si no hay quien los envíe? Si no hay iglesias que envíen misioneros, si no hay iglesias que apoyen a los misioneros, si no hay iglesias, si no hay creyentes que oren por los misioneros. Se necesitan las dos partes. El mundo está lleno, hay muchas etnias que necesitan de conocer a Jesús, hay muchos lugares que necesitan conocer a Jesús, pero la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Por eso es que en las iglesias tomamos este tiempo de concientización, donde por qué es importante que la palabra llegue hasta lo último de la tierra. Estamos compartiendo, la pastora Verónica, yo tuve la idea y ella lo ejecuta porque ella es genial, ella lo hace súper bien, ¿sí? Digo, ¿por qué no hacemos, en plural dije, los 40 días de Jesús, las enseñanzas? Bueno, gracias a Dios la pastora Verónica lo está compartiendo con ustedes, ¿sí? Y usted, no sé si se toma el tiempo de leer, porque cada diapositiva que se prepara lleva tiempo, lleva oración, lleva dedicación, para que usted se tome unos minutos y lo lea. Fueron 40 días luego de la resurrección,
¿sí?, que Jesús estuvo terminando de impartir conocimiento, preparación a los que luego iban a continuar la obra. Jesús no murió, resucitó y se fue. Se quedó un tiempo más aquí en la tierra, visitó a diferentes personas y fueron muchos los que lo vieron ascender, no fueron solamente los 12 discípulos. Entonces, ¿sí?, en ese tiempo Jesús les dijo, la palabra tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Todos tienen que ser alcanzados por el Evangelio. ¿Cómo van a ser alcanzados si no hay quien les predique? Y como siempre hacemos la comparación, ¿cómo tu familiar se va a convertir si nunca le predicas? ¿Cómo tu vecino se va a convertir si no le predicas? ¿Cómo tus amigos se van a convertir al Evangelio si no le predican? Esto aplica en Nigeria, como lo compartía la hermana Florencia, y esto aplica aquí. ¿Cómo conocerán? ¿Cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo tus hijos se van a convertir si vos no les predicas? Y nosotros como iglesia, cada domingo traemos mensajes, traemos palabras, está el instituto bíblico, está la preparación para los niños, porque ¿qué hacemos? Nos preparamos, nos fortalecemos para que ustedes vayan ¿a qué? ¿Qué tienen que hacer? Predicar. Para que así seamos una iglesia numerosa. No, para que así las personas se salven. Así es. Para que así las personas tengan acceso a la misma bendición que usted y yo hemos tenido acceso. Entonces, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer en un Dios que ustedes no le presentan? ¿Cómo van a creer en un Dios que ustedes no creen? ¿Cómo creerán si no hay quien les anuncie? Es nuestra tarea y obligación anunciar la palabra. Y es nuestra tarea y obligación enviar. ¿Me va siguiendo? Entonces usted dice, pero ¿y cómo me gustaría que Pepito Hongo, no sé por qué siempre tengo Pepito Hongo, el nombre y apellido, pero ¿cómo me gustaría que Pepito Hongo viniera a la iglesia? Bien, ¿qué estás haciendo para que venga a la iglesia? No, él sabe que yo vengo. Ese es el mensaje que le estamos transmitiendo. No, nosotros tenemos que predicar la palabra. ¿Cómo van a creer si no les predicamos? Los misioneros que bajan al pozo, que son en la imagen, son los que necesitan la soga. Esa soga es para que bajen al pozo, pero no desplomen, no caigan, sino que va a haber alguien siempre para sostenerlo, ¿sí? Para volver a salir. Entonces, ellos que están dispuestos a dejar la comodidad, su idioma, la cultura, como ya hemos venido viendo, que se enfrentan a desafíos espirituales y emocionales, lo acabamos de ver. Por eso nos tomamos un tiempo con la voz de los mártires, ¿sí?, que compartimos el domingo. Gente que sufre dificultad espiritual y emocional, ¿o no? Sí. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Sufren la dificultad física. Dice, oremos por Dina, porque ahora tiene que sostener a su familia sola, porque su marido no es que se peleó porque se llevaban mal y entonces se divorció y ahora está sola con sus hijos, sino que a su marido lo mataron por la palabra, por la predicación de la palabra. No es lo mismo. Y nosotros, ¿sí?, nos encontramos que ven la necesidad en la gente que necesita conocer a Dios. Eso es lo que nosotros vemos en los misioneros y por eso es que tenemos que sostenerlos, por eso es que tenemos que orar. Y usted dirá, ¿y para qué nos pusimos de pie y oramos por Dina si no la vamos a conocer nunca? Hermano, tenemos que orar. Tenemos que orar y tener empatía y ser sensibles. Porque bien dijo Florencia, no vamos a comparar dificultades, pero si me pasara a mí, no sé. Porque hay que estar en el zapatito.
primero. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia. Vamos a ir a 2 de Corintios. Capítulo 11. En el versículo 23. Me avisa cuando lo encuentren. Amén. Muy bien. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo empieza con un cuestionamiento a la iglesia de Corintios y pregunta: ¿son siervos de Cristo? Ahí vale, mírenme. Le pregunta: ¿son siervos de Cristo? Amén. Responde: sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. Pablo estaba enfrentando acusaciones en la iglesia de Corintios. ¿Sí? Había una dificultad. Y Pablo le dice: así que ustedes son siervos de Cristo. Si ustedes son siervos de Cristo, yo también soy. Y soy más. Y no está hablando desde el egocentrismo. Está reprendiéndolos por el egoísmo que ellos tenían. Y fíjense que les responde: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. Bien, ¿ustedes son siervos de Cristo? ¿Cuántas veces los persiguieron, los azotaron, los metieron en la cárcel y estuvieron frente a la muerte por causa del evangelio? Ninguna, gracias a Dios. Esto es lo que está planteando Pablo. Seguimos. Versículo 24. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una nos contó la pastora Verónica la vez pasada. ¿Sí? Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Los misioneros se enfrentan a diferentes dificultades y adversidades. Muchos de ellos están al borde de la muerte, muchos de ellos mueren por la predicación de la palabra. Muchos de ellos pasan hambre y sed. Y usted dice: bueno, pero yo también paso una situación económica apretada. Sí, en su casa, con su gente, en su cultura, en su barrio. Ahora imagínense los misioneros en otro país, con otro idioma, con otra cultura, completamente solos, pasando hambre, sed, frío y angustia. ¿Cómo no vamos a orar por ellos? Póngase una mano en el corazón y diga: ¿cómo no oramos? ¿Cómo no me va a tomar 2 minutos para orar por ellos? Fíjense, no le digo ore 24/7, pero ¿cómo no puedo tener sensibilidad para orar por las personas que están dispuestas a arriesgar su propia vida por predicar la palabra? Eso es salir de la comodidad. Entonces, que nosotros, dice, y además llevo la carga de las iglesias, es decir, él tenía que estar atento a lo que pasaba en las iglesias, responderles preguntas, tomar decisiones cuando se portaban mal, felicitarlos cuando se portaban bien,
¿sí? Visitarlos, porque si no los visitaba las iglesias se podían disolver, acompañar a los pastores que levantaba y prepararlos, y en medio de todo eso, seguir predicando la palabra. Ustedes son siervos de Cristo, le dice Pablo, y entonces yo. Un misionero enfrenta esto. Yo les dije, ¿cómo van a oír su vecino, su amigo, su familia, su pariente más cercano o más lejano, si usted no le predica? Y a veces para predicar hay que salir de la comodidad, y a veces para predicar hay que estar dispuesto a enfrentar alguna adversidad. Gracias a Dios, no como estas, en la mayoría de los casos por lo menos. Pero sí tenemos otras adversidades, y que estemos dispuestos a enfrentarlas es muy importante para la predicación de la palabra, para que ésta siga fluyendo. Hace unos años atrás, no sé si fue mi mamá o mi papá, contó que vivíamos allá arriba en la calle Belgrano. ¿Lo ubican? Acá arriba, cerca de la escuela. Y usted puede creer que cuando no andaba el auto nos hacían venir caminando hasta acá, hasta la iglesia. No se lo había perdonado todavía. Y nos hacían venir caminando. Y a que no sabemos cómo teníamos que volver. Caminando. Y a veces hacía frío y a veces hacía calor. Y a veces andaba el auto toda la semana y el domingo no. Usted se va a reír, pero sí, yo lo viví. Ellos lo pueden contar porque ellos rabiaban con el auto. Yo como niña no podía entender cómo, si Dios quiere que vaya a la iglesia, ¿cómo puede ser que ese día el auto no va a andar? Encima ponían el horario de la reunión que no coincidía con el colectivo. Así que tampoco, y aparte tampoco tenían plata, perdón que diga esto. Aunque hubiéramos tenido colectivo, no teníamos plata para pagar colectivo, porque éramos muchos. Éramos muchos para pagar, en ese entonces no había tarjetas, se pagaba con efectivo. Entonces, salir de la comodidad, parece, uno dice, ¿y qué es salir de la comodidad? Bueno, eso es un ejemplo. No, yo si no tengo nafta para la moto, diría la Betty. Pero la vio la Betty justo para la moto. No puedo. La hermana, ¿cuántas veces ha trabajado para donde tiene que ir, tener la plata para la moto y llegar? ¿O no somos testigos de eso? Amén. Y lo logra. A veces salir de la comodidad sí implica un esfuerzo extra. Los misioneros son extremos los esfuerzos. ¿Cómo nosotros no vamos a seguir el ejemplo? Por el otro lado, estamos los que apoyamos desde casa. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. Versículo 15. ¿Lo encontró? Amén. Filipenses 4:15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda. Más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. El apóstol Pablo está reconociendo en la iglesia de Filipenses como una de las pocas, o la única en su momento, que apoyaba su ministerio con ofrendas y enviaba dinero para que pudieran. También mandaron dinero a Jerusalén en su momento, cuando estuvo en crisis. Sí, iglesias que apoyaban el ministerio, aunque Pablo, por supuesto, tenía que trabajar. Había un montón de cosas, pero había iglesias que colaboraban con el ministerio. Y Pablo la destaca, que Dios recompense esas ofrendas que ustedes pudieron dar. Nosotros tenemos que orar constantemente. Y cuando nosotros oramos, damos, nos involucramos, somos parte de esa misión. Por ejemplo, hoy, como nos
ser parte de lo que está viviendo Dina, por ejemplo, ¿no? Y acompañar y orar y pedirle al Señor que sea su fortaleza. Dios no mide la recompensa. Dios no va a dar recompensa mayor o menor al que fue o al que se quedó, porque Dios lo que mira en nuestros corazones es la obediencia. No es más importante el que fue o más importante el que se queda acá y apoya. Como ambos son necesarios para la misión, la recompensa de parte de Dios es para todos igual. Cuando nosotros podemos entender eso, ¿sí? Podemos entender cómo soy parte de la tarea. Vamos a ir a 1 de Samuel. Nos vamos a encontrar con David. En el capítulo 30, 1 de Samuel, capítulo 30,